Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la última parte de esta serie de clases que tienen que ver con el manejo de poblaciones. ¿Se acuerdan que habíamos enfocado en poblaciones amenazadas, en plagas? Y hoy vamos a hablar de aquellas poblaciones que queremos cosechar, que queremos aprovechar. Estamos hablando de pesquerías, estamos hablando de herbívoros silvestres que eventualmente se consumen con algún fin, desde conejos a ciervos, y estamos hablando de vegetales también, por ejemplo, explotaciones de bosques nativos en donde tenemos poblaciones naturales que son explotadas. Y el manejo de eso debe atender fundamentalmente a la preservación del recurso, y buena parte de las cosas que estuvimos discutiendo en clases pasadas se aplican en este caso. Vamos a ver que ligadas a una idea que vamos a problematizar, que es la del máximo rendimiento sustentable, o sea, tratar de encontrar cuál es la cantidad de esa población, de individuos de esa población que se pueden extraer, garantizando la continuidad de esa población en el tiempo. Y para eso, en realidad, nos vamos a ayudar de buena parte de las cosas que vinimos discutiendo, básicamente modelos demográficos y modelos que dan cuenta de los cambios genéticos que pueden tener lugar en esas poblaciones. A eso le vamos a sumar elementos que estaban ligados a ese esquema que presentamos en la clase pasada, que tomamos del libro de Jiménez y Delibes, que tiene que ver con que en última instancia lo que va a determinar qué es lo que pasa es la dinámica de la población, si la población crece o disminuye, el lambda de la población, y que detrás de ello hay factores que tienen que ver con controles y con las características intrínsecas de la población, pero que había factores asociados al manejo, al componente profesional del manejo, y otros asociados a la población. En este caso, con características un poco distintas, se repite lo mismo que dijimos en torno de estos elementos que consideramos para especies amenazadas. Buena parte de la discusión que plantea Townes en el capítulo que ustedes leyeron para comentar en torno a esta clase está asociado a uno de los modelos que habíamos visto, al cual ya le habíamos encontrado una cantidad de peros asociados a sus supuestos, que es el modelo logístico. En este caso, recordemos un poco que cuando hablamos del modelo logístico, por un lado simulamos en el primer gráfico aquí la tasa de crecimiento de una población, o sea, el delta n sobre el delta t, eso que está puesto ahí como número de individuos, es número de individuos por unidad de tiempo, y perdón, es el número de individuos totales, me confundí. Y que en algún momento el sistema llega a un valor máximo que asociamos a la capacidad de carga de ese sistema, en torno de la cual la población, el número total de individuos, la densidad por número de individuos por unidad de superficie, fluctúa en torno de un valor de equilibrio. Ahí reconocemos distintas fases, ustedes se acuerdan, una fase de crecimiento exponencial, una fase donde por factores densodependientes la tasa de crecimiento va disminuyendo, o sea, la derivada de esa curva. La derivada de esa curva es la figura C, o sea, ahí sí el delta en el número de individuos por unidad de tiempo, o como lo
lo llama ahí el reclutamiento neto. ¿Por qué reclutamiento neto? Porque surge de la diferencia entre los nacimientos y la muerte. O sea, donde es máxima esa diferencia, a una densidad que no corresponde a la capacidad de carga, sino que se ubica en un punto intermedio, puede ser en la mitad, puede ser un poquito más corrido, dependiendo de la forma que adopte esta curva logística, pero en ese punto la diferencia entre lo que nace y lo que muere es máxima. Obviamente la densidad influye sobre la natalidad y influye sobre la mortalidad. El resultado neto es esta curva que representa la tasa de reclutamiento, la cantidad de nuevos individuos que se agregan a la población, dependiendo de la densidad. ¿Cuál va a ser la cantidad de individuos que se agregan a la población cuando el tamaño de la población es K? 0, por esto que habíamos dicho acá. Después hay otra obviedad, ¿cuál va a ser el número de individuos que se agrega cuando el tamaño de la población es 0? 0, porque no hay nadie que se reproduzca. ¿Dónde ocurre el valor máximo? En el punto de inflexión de la curva sigmoidea del modelo logístico que habíamos visto antes. Esto ya lo sabíamos, lo vimos, planteamos una cantidad de cuestiones que estaban asociadas a la dinámica de estos sistemas. Concentrémonos ahora en la curva que describe cómo varía la tasa de reclutamiento a lo largo, o en función, mejor dicho, del tamaño de la población. Lo mismo que habíamos visto antes. Y esa curva que está representada ahí, lo que muestra es cuál es el tamaño, el reclutamiento que garantiza para distintos tamaños de población que el crecimiento de la población se mantenga constante. O sea, si con este tamaño de población se crece con esta tasa, la población va a mantener este nivel de población. Si lo llevamos a este punto que está marcado acá, que es un poco más gráfico, si este es el tamaño de población, el que estoy indicando con el puntero en el eje X, y esta es la tasa de reclutamiento, el tamaño de la población va a seguir siendo el mismo que antes. De la misma manera, en este punto, el que está marcado como NM, si esta es la tasa de reclutamiento, la población va a seguir teniendo este tamaño de población. Cuando estemos en el tamaño de población que corresponde a la capacidad de carga, lo que va a pasar es que el crecimiento de la población va a ser 0, el reclutamiento neto, o sea, van a ser los mismos que se van a morir. ¿Qué consecuencias tiene esto para explotar una población? Bueno, nos da algunas pistas acerca de cuál es la cantidad de individuos que se pueden retirar para mantener esa población en un dado tamaño poblacional. Y acá aparecen estas flechitas. Por ejemplo, si el tamaño de la población es NM y la tasa de extracción corresponde a HL, o sea, se extraen tantos individuos por hectárea o por unidad de tiempo, ¿qué va a pasar con el tamaño de esa población? Como la tasa de crecimiento, como la tasa de reclutamiento, mejor dicho, es más alta, la población va a seguir creciendo. O sea, se produjeron más nacimientos, se agregaron más individuos de los que se extrajeron. Entonces, el crecimiento va a seguir. ¿Hasta dónde? Hasta tocar la curva, ¿sí? En realidad acá no estamos hablando de nada
demasiado distinto a lo que pasa con cualquier población doméstica manejada, vacas, ovejas, caballos, lo que sea. O sea, si la tasa de extracción de terneros es menor a la tasa de producción de terneros, el rodeo de vacas va a aumentar. Va a aumentar hasta un punto en donde la mortandad y la natalidad, como hay tantas vacas, aumenta tanto que la población va a dejar de crecer. O porque se van a extraer una cantidad que compensa, digamos, aumenta esa mortandad. ¿Qué pasa? Entonces, si uno extrae con esta tasa, la población se va a desplazar en este sentido hasta tocar este valor. Si se pasa un poquito, va a volver para acá. O sea, si el tamaño aumenta un poquito más, va a volver. De alguna manera lo que está representando es esa fluctuación que se produce en torno del valor K en la figura que habíamos visto antes. ¿Qué pasa con un nivel de extracción como este? Si lo hacemos coincidir con este punto, está todo bien. La población va a quedar estable en ese valor Nm. Pero ¿qué pasa si la población es un poquito menor que ese tamaño? Se va a desplazar hacia acá. Y ese desplazamiento va a seguir ¿hasta dónde? Hasta llegar a 0. Entonces, lo que va a pasar es que localmente esa población, con esta tasa de extracción, se extingue si el tamaño poblacional es menor que este valor. ¿Qué pasa si la tasa de extracción es mayor? Y paulatinamente a lo largo del tiempo, la flecha va a ir empujando el tamaño de, digamos, la tasa de crecimiento representada con esta flecha, va a ir empujando el tamaño de población hasta hacerlo 0. Esto nos dice un montón de cosas acerca de qué nivel de extracción podemos tener. Nos dice que, ojo, tenemos que hacerlo pensando en cuál es la curva de reclutamiento neto para cada tamaño de población. Y nos dice otra cosa más, tenemos que conocer el tamaño de población. O sea, HL puede estar bien si el tamaño de la población es superior a este punto o a este nivel, pero está mal si está por debajo de ese punto. Y este nivel de extracción, dada la tasa de reclutamiento que tiene esta población, está siempre mal. Está siempre mal en el sentido de que va a llevar a esa población a una extinción local. Con esto ya aprendimos un montón acerca de pautas, de cómo generar pautas para manejar esta población. Pero aparecen complicaciones adicionales, complicaciones que ya hablamos y que tienen que ver con los supuestos del modelo logístico, que es lo que está detrás de esta figura. Y uno de los supuestos, ¿se acuerdan que había varios? Uno de los supuestos es que tanto la tasa de crecimiento, lambda, como la capacidad de carga son constantes, o el R, ¿no? Para ponerlo en términos del modelo logístico, no el lambda, la tasa intrínseca de crecimiento y la capacidad de carga son constantes. Y eso, para la mayoría de las poblaciones, no es cierto. O sea, K está determinado por los recursos y algún año los recursos son un poco más altos, algún año son un poquito más bajos y entonces probablemente este valor K se mueva en torno de este valor para arriba, para tamaños de población más grande o para tamaños de población más bajo. Y la tasa de crecimiento también va a variar. Va a variar en función de una cantidad de factores que tienen que ver también con la influencia de variables ambientales, con cuestiones sanitarias, con eventos
extremos, con fenómenos que son denso independientes, etcétera, etcétera. O sea, que esta curva no es una constante, varía. Y el problema es que no sabemos muy bien cómo varía. Y entonces nos introduce en ese esquema que estaba tan cómodo y con el cual nos podemos sentir tan bien acerca de cómo explotar una población, una incertidumbre mucho mayor. Una incertidumbre sobre todo cuando pretendemos manejar la extracción de una población con esto que llamamos cuota fija. O sea, fijar un nivel de cosecha de esa población fijo. Ese nivel, si es demasiado alto, lleva a la población a la extinción. Si está en un nivel que está cerca de donde se produce la incertidumbre acerca de la ubicación de la curva, a veces retarda la extinción, pero también la puede llevar a la extinción, y nos fuerza a llevarlo a un nivel que esté por abajo de este valor máximo que podría extraerse si la curva fuera constante. ¿Qué otra complicación tiene la definición de una cuota fija? Necesitamos conocer el tamaño de la población. Y a veces eso es fácil, por ejemplo en el caso de árboles, no los puedo ir a contar, no se mueven. En otros casos es un poquito más difícil. Los que cursaron relevamiento de los recursos naturales vieron que había técnicas para medir la densidad y el tamaño poblacional de especies de ciervos, de camélidos o de lo que sea. Pero otras veces es muchísimo más difícil en el caso de pesquerías, porque no lo vemos, no podemos acceder al número que representa el tamaño poblacional. Eso introduce limitaciones y detrás de eso están los problemas asociados a la cuota fija. La cuota fija tiene una virtud enorme para manejar una población. Es muy sencilla. Es decir, se extraen tantos bichos o tantos árboles y punto. O sea, es fácil de instrumentar. Es riesgosa. Salvo que uno, o que la autoridad que la fija, sea conservadora. O sea, fije niveles que claramente están por debajo de este valor. Ese valor, ese punto que marcamos, es lo que denominamos máximo rendimiento sustentable, o por lo menos que se denomina como tal. El máximo rendimiento sustentable lo es en tanto y en cuanto esta curva sea constante. En la medida en que no sea, esto también se mueve. Y como decíamos antes, el problema es conocer efectivamente esa curva, lo cual es virtualmente imposible. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo lidiamos con esta situación? Bueno, una alternativa es no poner una cuota fija, o sea, no fijar un nivel de extracción H de harvest en algún punto de acá, conservador, buscando el máximo rendimiento, lo que sea, sino aplicar una técnica que es la de el esfuerzo fijo. ¿Qué quiere decir el esfuerzo fijo? El esfuerzo fijo implica decir, acá se pueden cazar hasta 25 ciervos. Esa es cuota fija. La otra es decir, solamente se permite la entrada de 3 cazadores y por un periodo de 2 días. Bueno, es lo mismo, no es lo mismo, porque al poner un esfuerzo fijo, lo que va a pasar es que la cantidad de animales que se van a poder extraer, o la cantidad de árboles que se van a poder extraer, o la cantidad de peces, bueno, que son animales, digo, pero lo que sea que vayamos a extraer de ahí, va a depender de la densidad de la población. Ese problema que teníamos, que no sabíamos cuál era la densidad, ahora nos preocupa un poco menos.
¿Por qué? Porque si nosotros decimos que pueden salir solamente 2 barcos a pescar y por determinada cantidad de días, si el tamaño de población es bajo, van a capturar esto. En cambio, si el tamaño de población es mayor, van a capturar más. Pero no van a capturar más si el tamaño de población es menor, porque hay una limitante en cuanto a la cantidad de barcos que están pescando y a la capacidad que tiene ese barco de tirar redes y de, digamos, hacer las artes de pesca que sean. De la misma manera que si entran 2 cazadores con 2 escopetas, solamente pueden cazar lo que les dé el tiempo en el que están activos cazando. Vale lo mismo con gente que entre con hachas o motosierras a un bosque. Lo que, cuando fijamos el esfuerzo fijo, la cuestión es cuál es el nivel de esfuerzo fijo. Eso queda determinado por la pendiente de estas curvas. O sea, si nosotros en lugar de dejar que salgan 2 barcos a pescar, dejamos que salgan 5 barcos, la curva, la línea de esfuerzo fijo se mueve de aquí a aquí. Y si dejamos que pase eso, uno de los problemas que podemos empezar a tener es que con un esfuerzo mayor pueden llegar a capturar más individuos que los que o pueden llegar a una cantidad de individuos que podría llevar a la población a la extinción, particularmente si el esfuerzo aumenta tanto como el que queda representado por esta línea acá, en donde siempre pasaría eso. La ventaja del esfuerzo fijo es que, más allá de que se pueden cometer macanas, como quedan de manifiesto ahí en esa familia de rectas, la captura es proporcional al tamaño poblacional. Estas son 2 estrategias maniqueas de manejo de poblaciones. La cuota fija, el esfuerzo fijo. Hay otras maneras de manejar las poblaciones que también toman en cuenta, o que detrás de las cuales está la dinámica de esas poblaciones, sobre todo la oportunidad de que la tasa de crecimiento se mantenga en niveles altos, que son el escape en el tiempo, que básicamente son las vedas a la captura, cosa de la que habrán escuchado hablar, y el escape en el espacio, prohibir la captura en determinadas áreas. Con esas 2 alternativas, en el texto de Townsend hay varios ejemplos, se regula el impacto que tiene la captura sobre la dinámica, sobre el reclutamiento neto de esa especie en particular. Hay otro componente, todos estos que hablamos antes tienen que ver con cómo, a partir de entender lo mejor posible, o por lo menos tener un modelo conceptual de cómo crece una población, diseñamos o diseñan quienes manejan eso estrategias para regular la captura de manera tal de asegurar la continuidad de esa explotación, lograr que sea sostenible en última instancia el uso de ese recurso que se está explotando. El otro componente es la dimensión genética. La captura generalmente tiene un impacto un impacto diferencial sobre algunos individuos y la captura, la caza, ejerce una presión de selección sobre esos individuos. No se cazan individuos al azar, sino que se cazan individuos de determinado tamaño o con determinados atributos.
Y acá hay dos ejemplos, uno asociado a actividades de caza, que tienen que ver con una oveja, con el Bighorn Sheep de las montañas rocallosas en Estados Unidos, en donde el efecto que tiene la caza sobre esos animales determinó cambios en el tamaño, en el peso de esos animales y en el tamaño de los cuernos. ¿Por qué? Porque se cazaban animales más grandes y animales con cornamentas más grandes, porque los considerarán atributos, trofeos o qué sé yo. Pero también pasa en las pesquerías. Y ahí hay un ejemplo con el atún, en donde se simularon distintos modelos y como se cazan los individuos más grandes, y es una característica heredable, se está ejerciendo una presión de selección que determina que cada vez los individuos sean menores. El otro componente que tenemos que considerar a la hora de evaluar estrategias de uso de poblaciones es el económico. La mayor parte de digamos, acá hay una mezcla de situaciones en las cuales se manejan poblaciones. Hay una mezcla de situaciones que tienen distintas dimensiones biológicas, tienen distintas dimensiones éticas, que uno tiene que considerar, distintas dimensiones morales. O sea, por ejemplo, estamos poniendo ejemplos de caza y algunos, yo por ejemplo me siento muy incómodo con la caza, nunca he cazado absolutamente nada, y tengo una actitud negativa hacia eso, pero por otro lado, en términos ambientales la caza juega un papel, en términos económicos juega un papel, y me he encontrado que algunas de las personas que tienen más sensibilidad hacia la naturaleza y más respeto por la naturaleza son cazadores. Y me sorprendió, o sea, no les estoy diciendo si está bien o está mal, les estoy haciendo una descripción de dos casos. Tengo dos personas arquetípicas para eso, y bueno, entonces eso me hace reflexionar en torno de la caza. No modifica mis pareceres, me sigue pareciendo, no me atrae, no me resulta una actividad de la cual yo obtengo ningún tipo de placer, por el contrario, pero debo considerar esos aspectos a partir de ver quiénes juegan ese papel. Obviamente no es el rey Juan Carlos de Borbón de España, que ese sí me produce profundo desagrado y va en línea con mi aprehensión hacia la caza. Son otras personas a las que quiero y respeto mucho. Pero bueno, entonces la dimensión, hablé un poco de la dimensión ética de algunos de estas cuestiones que estamos asociando al uso de poblaciones. Hay dimensiones económicas. Y entonces, en la decisión de cuánto efectivamente se cosecha de una población, intervienen no solamente el rendimiento, sino el valor económico de ese rendimiento. Y estos gráficos a mí me gustan porque en realidad introducen otros elementos que uno puede usar en términos de manejo. Y fíjense que acá está esta figura de acá, muestra cómo varía a medida que
cambia el tamaño de la población y el esfuerzo que se hace en la captura, cómo cambian los rendimientos y los costos. Y una de las cosas que ocurre, que ustedes ya lo conocen, es que el esfuerzo, cazar más animales, tiene un costo fijo. O sea, vamos a poner el caso de un barco que tiene que salir, tiene que pagar la amarra, tiene que el mantenimiento y qué sé yo. Salga o no salga, tiene costos que cubrir. Pero después depende el costo total de una cantidad de costos variables. El gasoil, los jornales del personal que está ahí arriba, etcétera, etcétera. Y eso hace que el costo total pueda ser descrito por esta línea, la suma del costo fijo y del costo variable. Como esto es el rendimiento, el beneficio que se obtiene es la diferencia entre la curva esta y la curva de los costos totales. Y una cosa interesante es que el máximo rendimiento económico no necesariamente corresponde con el máximo rendimiento sustentable, o sea, con el punto donde la tasa de reclutamiento es máxima. No, no está ahí. Está un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque acá, donde esta recta es tangente, esta recta paralela a los costos totales es tangente a la curva de reclutamiento, es donde se da el máximo rendimiento. Bueno, ¿qué me importa eso? No, fíjense que cuanto más empinada sea la curva de costos totales, más se va a diferenciar el rendimiento máximo sustentable del rendimiento máximo económico. ¿Y eso a mí qué me importa? Me importa porque es una política para evitar la sobreexplotación. O sea, si uno diseña un sistema en donde los costos fijos son muy altos y los costos variables están planchaditos, o sea, son menores, la pendiente de esta curva de costo total es más baja. Y eso hace que el rendimiento óptimo económico esté más cerca del máximo rendimiento sustentable y aumenten las posibilidades de sobreexplotación. ¿Cómo uno juega con esto? Supongamos que hablemos de pesca deportiva. Uno puede poner un costo fijo que es la licencia para pescar. Vale un montón de guita la licencia para pescar y puede poner un arancel por pieza capturada. Ese costo, el arancel por pieza capturada, es variable. El arancel, la licencia para pescar, es un costo fijo. ¿Qué conviene si uno quiere que no se sobreexplote o quiere minimizar las posibilidades de sobreexplotación? Poner la mayor parte del costo asociada a la pieza capturada, porque eso aumenta el costo variable respecto de los costos fijos. Como decía, el esquema ese que les mostraba, que insisto, de Jiménez y Delibes, hay un montón de dimensiones asociadas a lo humano que entran a jugar un papel muy importante en lo que le pasa a las poblaciones que son explotadas. Y este gráfico que presenta Townsend muestra una situación que se nos da en muchos casos en donde la oferta de recursos, en este caso la disponibilidad de pescados para la población, determina la presión sobre los recursos naturales. Entonces, si la disponibilidad de proteína de pescado
es alta, porque se pesca mucho, porque es más barata, por la razón que sea. La presión que se ejerce, déjenme ver qué era lo que decía exactamente, básicamente la cantidad cazada de una determinada especie, creo que era un mono ¿no? Sí. Disminuye. O sea, se reemplaza una presa por otra en términos de dinámica de poblaciones. Y la presión entonces sobre esa especie disminuye. Y eso hace que, en este caso, en vez de tener la cantidad de piezas cazadas o la cantidad de cazadores que andan en la vuelta, tenemos el lambda de la población. Y acá está 1. ¿Y qué nos muestra esto? Que hay que asegurar una provisión de proteína animal, pescado en este caso, superior a 30 y pico. Perdón, se cortó en la diapositiva anterior, ya vi que toqué alguna flechita que no tenía que tocar. Les decía que con valores superiores a 35 kilos por año, el lambda de esa población es superior a 1. Recién con esa fuente alternativa de proteína animal se puede asegurar una tasa de reclutamiento que permita a la población crecer o mantenerse estable. Bueno, en el capítulo de Townsend hay muchos ejemplos en torno a esto. Yo usé algunas de las gráficas, pero hay ejemplos bien interesantes con los cuales ilustrar y discutir estas cosas. Si pueden, tómenlos para la discusión. Si no, seguramente se les van a ocurrir o van a traer ustedes. Es una clase que va a tener como les decía antes, hay una dimensión moral en esto que por supuesto que podemos discutir, pero no nos perdamos de discutir el tema que nos compete, que es el de manejo. Por supuesto que cualquier otra discusión es bienvenida, pero la tenemos que acotar. Bueno, gracias y nos vemos en clase. Chao.